La vida no es fácil. En realidad la vida es dura, tal vez muy dura. Y nosotros debemos formar nuestros hijos para que puedan ser en realidad vencedores en este mundo que nos es adverso. El mundo en el que nosotros vivimos en realidad es un mundo negativo. Un mundo negativo que limita el desarrollo potencial de nuestros hijos. Un mundo negativo que se encarga de más bien de obstruir de alguna manera ese desarrollo que nosotros podamos hacer. Si nosotros de manera individual y como cristianos no enfrentamos con decisión y con valentía esta realidad, nosotros vamos a permitir que el mundo negativo absorba a nuestros hijos y que ya nuestro pensamiento pues no sea un pensamiento como el Señor quiere que nosotros tengamos. En este mundo lo llamamos negativo porque encontramos algunos problemas que nos pueden afectar. Por ejemplo, nuestras conversaciones y nuestros razonamientos negativos. Salen los hijos, van a la calle y le podemos decir que no te atropellen, que no te roben, o simplemente pasa algo y decimos, yo sabía que esto malo iba a suceder. O puede ser también que decimos seguro, de seguro, a mí me va a caer lo malo. O, como a veces puedo decir yo, todo lo que como me engorda. La música que escuchamos, la música que nosotros permitimos que nuestros hijos escuchen, tal vez no es la mejor. Hay algo que llaman música, pero que no es música, el reggaetón, por ejemplo, con unas letras vulgares, negativas, dañinas, y las escuchamos. Música generalmente mala, música con un vocabulario dañino, música con mensajes perturbadores. Nos encontramos con la televisión y el internet que se convierten en realidad en unos agentes educativos de lo malo. Comiquitas, por ejemplo, supuestamente para niños, en las cuales la agenda LGBT se nos presenta como algo normal. Televisión cargada con programas con escenas de violencia. En las programaciones que llamamos normales, encontramos que hay un 74% en la cual hay presentaciones o insinuaciones de relaciones sexuales ilícitas e indebidas. Casi todo programa de opinión, de lo que sea, nos encontramos con que allí hay un personaje homosexual, un brujo, un vidente, un mentalista. Cada 7 minutos se presenta en la televisión el ofrecimiento de un trago de bebidas alcohólicas, donde generalmente es aceptado. No importa la edad, no importa el sexo, no importa la educación, no importa el estatus de la persona. La televisión ahoga una creatividad y malogra en realidad nuestras relaciones personales, disminuye la concentración, estimula la hiperactividad, el nerviosismo y la conducta antisocial. Hoy el celular, que es una bendición para muchas cosas, pero se convierte en un enemigo en nuestros días. Como se ha dicho, el celular venció el teléfono fijo. El celular venció a la computadora, porque nosotros cargamos en un celular prácticamente una computadora. El celular venció la televisión, porque nosotros por el celular podemos ubicar cualquier programa,
cualquier cosa, pero también el celular daña familias. Mujeres más pendientes del celular que del esposo o de los hijos. Hombres que se refugian en un celular en lugar de refugiarse en los brazos de sus seres queridos. Nos encontramos que este mundo utiliza esas tecnologías existentes para vendernos o para infiltrarnos con una pornografía que está al alcance de cualquiera de nosotros. Podemos buscarlo en el celular. Y yo digo que yo creo que el celular nos espía. Porque hoy estoy hablando de pornografía. Más tarde voy a mirar el celular a ver qué tema de pornografía me sale. No sé si eso le pasa a ustedes. Pero de repente hablo de un tema, algo, y al rato encuentro que en el celular me sale el tema. O me sale algo por allí. Pero nosotros estamos invadidos, penetrados por la pornografía. Ya la pornografía en nuestros tiempos ya no es esas revistas de Playboy que se conseguían. Entre usted en YouTube a buscar cualquier cosa. Yo busco programas de opinión y programas de cámara indiscreta. Pero siempre te va a salir unos cuadritos con algo. Ayer, por ejemplo, era el casco de una vaca con unos tornillos. Y pasé 15 minutos viendo cómo le quitaban los tornillos al casco de la vaca. Pero cualquier otra cosa nos puede a nosotros llamar la atención. Y resulta que los atuendos deportivos de nuestros días rayan más en la vulgaridad, en la pornografía, que en la decencia. Es simplemente darse cuenta de eso. ¿Sabían ustedes que el 41% de las violaciones han ocurrido en los Estados Unidos luego de que el violador vio una revista o un programa o una película pornográfica? Las drogas, tráfico de drogas. Hay drogas hasta en la escuela. Yo recuerdo cuando estaba en primer año de bachillerato y estaba el liceo y estaba la escuela y nos separaba una malla de esa de alambre y habían niños en la escuela a quien se les daba droga y estoy hablándole de hace 15 años atrás. Imagínense ahorita. Las cosas están peores. Las cosas están peores. La gente comienza a consumir drogas a partir del cigarrillo. Buscan la marihuana. Los consumidores de cocaína comienzan con la marihuana. Cigarrillo, marihuana, cocaína, y de ahí pare usted de contar. Cuánta lavativa pueda aparecer. Y pensar que cada cigarrillo acorta en 14 minutos la vida de una persona. De manera particular, Venezuela vive uno de los peores momentos en su historia, en lo económico, en lo social, en lo educativo, ocasionando un daño para nuestras nuevas generaciones que tal vez sea irreversible, llevándolos a la conformidad, al pesimismo, a la depresión social y al menosprecio, incluso de una vida natural, normal. Venezuela necesita a Jesucristo. Venezuela necesita entender que Jesucristo no es algo solamente histórico, sino que es Dios, que se hizo hombre, que habitó entre nosotros, que vivió sin pecado, pero murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, que ascendió a los cielos
y vendrá otra vez. Hoy les presentaré 5 aspectos que nosotros debemos hacer o demostrar para que los hijos desarrollen actitudes optimistas en medio de una sociedad negativa. Padres que tengan una visión positiva, padres que sean previsivos, padres que sean disciplinados, padres que se enfoquen en el verdadero éxito y padres que sean ejemplares. Un niño optimista necesita padres que muestren una visión positiva de las cosas. En Colosenses capítulo 4, el versículo 6, la Biblia dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Una visión positiva de las cosas. Miremos algo. Cuando estamos sentados en nuestra mesa, vamos a comer. ¿Cuál es nuestra conversación? ¿Qué se conversa delante de los niños? ¿Lo malo que está la vida? ¿Lo costoso que están las cosas? ¿Lo malo que me fue en el trabajo? ¿O lo malo que me fue en el templo? Pero ¿qué comunicamos cuando estamos sentados en la mesa? Conversaciones negativas parece que son las que nos abundan. En la Biblia encontramos, por ejemplo, en Segunda de Reyes 6, 15 al 16, que estaba sitiada la ciudad, y dice la Biblia, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Una expresión de desesperanza, una expresión incluso negativa por lo que está viendo que lo rodea. Y Eliseo le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el Señor entonces abrió los ojos espirituales del siervo de Eliseo para que se diera cuenta del ejército celestial que les acompañaba. Pareciera que nosotros necesitamos desarrollar un entrenamiento o entrenarnos para desarrollarnos a tener pensamientos y conversaciones positivas, pero no con pensamientos y conversaciones positivas por ser positivos. Un día me encontré con una dama que había estudiado conmigo en el bachillerato. Y la encuentro y me saluda con un cariño y una efusión que no tuvo nunca en el liceo. Y en su conversación me dijo, ay, es que uno tiene que aprender a quererse y a decirse palabras positivas. Uno se engaña con esas cosas. Pero sí necesitamos desarrollar ese pensamiento positivo. Y eso requiere una completa preparación. Pero a veces vamos a un examen, hemos estudiado, vamos bien preparados, pero pensamos, nos va a ir mal. Porque ese profesor nos trata mal. Y lo más probable es que salgamos mal. Porque nuestra propia mente bloqueó nuestras acciones. Porque desde ya íbamos predispuestos a lo malo. Así que hay que enfatizar en nuestros hijos sus logros, sus aspectos positivos. Reconocer sus capacidades. Entusiasmarnos para ayudarlos a desarrollar esas actitudes y ese potencial que cada quien tiene. Que descubramos que nosotros tenemos, como decir, una arcilla con la cual podemos moldear y desarrollar algo en nuestros hijos
para que se ande bien en el mañana. Que aprendan a ser optimistas, pero no optimistas por ser optimistas, sino optimistas porque Dios está con nosotros. Optimistas porque tenemos un Dios que bendice. Optimistas porque tenemos un Dios que provee. Optimista porque tenemos un Dios que abre puertas. Optimista porque tenemos un Dios que nos acompaña, que nos protege y que si nos pasa algo malo, Él hace que a los que amen a Dios, todas las cosas ayuden a bien. Nuestra forma de pensar va a afectar nuestro comportamiento. Tenemos un pensamiento. Ese pensamiento se convierte luego en una idea. La idea se va a convertir en una actitud. La actitud va a llevar a una acción y esa acción va a tener un resultado. Pensamiento negativo, resultado negativo. Pensamientos buenos, resultados buenos. Así que es una elección personal. No cuesta nada ser negativo. Nada. Nunca vamos a salir de esto. Siempre vamos a estar mal. No hay mejora, no hay solución, no hay oportunidad. Y llegamos a desarrollar un pensamiento negativo que se lo transmitimos a nuestros hijos. Hoy los muchachos no quieren estudiar. ¿Por qué? Ellos dicen, ¿para qué? ¿Para qué? Si mi abuelo, mi mamá, mi papá es profesor y gana 4 lochas, es médico o es enfermera y gana 5 lochas, más gano yo vendiendo los mamones en la calle que estudiando. Ese no es el pensamiento que ha invadido a mucha de nuestra juventud. Pero esto no va a estar siempre. Así que usted tiene que prepararse para mañana. Porque lo que usted aprende y lo que usted desarrolle, primero va a ser suyo. Y segundo, le va a ser útil en algún momento. Así que apréndalo, fórmese y desarrolles. Ahí dice Filipenses capítulo 4, el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Dónde está nuestro pensamiento? En segundo lugar, un niño optimista necesita padres que sean en realidad previsivos, que podamos ver los obstáculos con anticipación, que podamos ver los problemas desde cierta distancia para poder ofrecerles a nuestros hijos las soluciones adecuadas cuando los problemas se puedan presentar. Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Pero ¿qué dirección? ¿Qué instrucción? ¿Positiva, negativa, buena, mala? En esa previsión los niños necesitan que nosotros les comprendamos y les amemos. Que no sean solo palabras, sino hechos. Que le demos apoyo y le demos presencia. Ser negativo puede ser más fácil que ser positivo. Un estudio que se realizó alguna vez en los Estados Unidos indicó que el 80% de los alumnos de primer grado tienen una buena imagen de sí mismos. Pero cuando llegan al 6º grado, solamente el 10% la conserva. ¿Qué influye? Los maestros, los compañeros de clase, pero nosotros mismos también. Por decirnos, acentuarnos cosas negativas, dañinas para nosotros. Tenemos que aprender a no cometer algunos errores que pueden ser normales, que tal vez se nos salen. Comparamos a nuestros hijos con el vecino.
con el primo o a un hijo con otro. Y en esa comparación siempre lo ponemos perdiendo. Ya ahí vamos trabajando mal. Desacreditamos a nuestros hijos, los amenazamos, los irrespetamos y a veces los etiquetamos, los insultamos. Tenemos una crítica no constructiva, más bien destructiva. Dice la Biblia en Ezequiel 3:17, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Padres, Dios te ha puesto como un atalaya en tu hogar. Escucha las palabras de Dios, transmítelas y amonesta con la palabra de Dios. No para odiar las cosas de Dios, sino para apreciarlas y valorarlas. En un tercer lugar, un niño optimista necesita padres que sean disciplinados y disciplinen. No padres que digan, haz lo que yo te digo, pero no hagas lo que yo hago. Porque no tienen la disciplina para enseñar a sus hijos. Disciplinar es instruir. Instruir es conducir, es ordenar, es mandar, pero es advertir. Disciplinar es enseñar. Y en la enseñanza hay información, hay doctrina, hay transmisión de conocimiento, hay entrega, hay demostración de cosas, cómo se hacen, y uno tiene que mostrarlas. Y disciplinar es corregir, y corregir es poner orden, es restaurar, es rectificar algo que era defectuoso, corregir. Y disciplinar también es castigar. Este castigar es hacer justicia, es imponer tal vez una pena, es ejecutar algo, una sentencia, porque alguien la merece. Tal vez no nos gusta ser castigados ni ser corregidos, pero es necesario corregir y castigar. Disciplinar tiene que ver con colocar límites. Límites. A esta hora se ve televisión, esta hora se estudia, esta hora se trabaja, lavas los platos, recoges la cama, tiendes la cama. Tener límites y castigarlos cuando sea necesario. Hebreos 12:7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no discipline? O sea, dejar hijos sin disciplina es prácticamente no mostrar amor. Disciplinar tiene que ver con tener horarios, horarios para todo, horarios. Es con tener normas, con asignar responsabilidades dentro de la casa. Es valores, es transmitir valores, mostrar integridad. No que llegue al cobrador y le decimos al niño, dígale que no estoy. Es transmitir santidad, respeto, trabajo, en fin, que ellos vean en nosotros modelos. El éxito se logra por medio de la constancia y la disciplina. Así que hay que aprender a establecer esos límites, para que ellos desarrollen su sentido de identidad y su sentido de pertenencia. Pero hay que aprender a disciplinar con amor. Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Con esperanza, con amor, a tiempo. No dejes pasar, porque puede ser peor. Disciplina que aliente, que anime. Colosenses 3:21. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Disciplina que anime, que restaure, que corrija. En cuarto lugar, un niño optimista
necesita padres que aprendan y enseñen cualidades del éxito. Yo he notado, bueno, vamos a ir a lo que no he notado, pero en la antigüedad los artesanos transmitían sus conocimientos a sus hijos. Así que el que era un alfarero, los hijos aprendían el oficio. El que era carpintero, aprendía el oficio de ser carpintero. El herrero aprendía el oficio de ser herrero. Y todavía para el siglo XVI, los médicos, por ejemplo, eran exclusivos. Y era médico el que era hijo del médico. Fue entonces con el movimiento anabaptista cuando nació la primera escuela de medicina. Y ya no era el hijo del médico, sino donde otros podían estudiar. Pero, ¿qué voy con esto? Que nuestros hijos pueden llegar a ser lo que nosotros somos, porque nos ven, porque aprenden con nosotros, porque nos imitan. Usted es grosero, no podrá esperar que su hijo no sea grosero. Usted es altanero, no podrá esperar que su hijo sea manso y humilde de corazón. Porque lo van a imitar y lo van a seguir. En un gran edificio que usted pueda construir, usted puede ver 20, 30 pisos. Pero lo que sostiene ese edificio es lo que usted no ve, lo que está debajo de la tierra. Por ejemplo, yo una vez escuché que en Canadá hay una torre que llaman la Torre Calgary. Esa torre mide, ya podrá ser superada por quién sabe cuántas cosas, 191 metros de altura. Pesa, no sé cómo la pesaron, pero dicen que pesa 12,000 toneladas. Pero de esas 12,000 toneladas, 7,000 toneladas están bajo tierra. Los cimientos del niño se construyen en el hogar. Antes nuestros hijos, bueno, yo mismo, pasábamos un promedio de 5 a 6 horas diarias en el colegio. Yo cuando era niño tenía clases de 8 a 12 y de 2 a 4 de la tarde. Luego lo cambiaron y lo pusieron de 7 a 1 o a 12 o a 12 y media. Teníamos antes 200 días de clase en el año. Luego pasaron a ser 180 días de clase. Hoy en día en la práctica, antes, eso quería decir que nosotros pasábamos más o menos 1,000 horas en clase. Hoy en la práctica, en Venezuela, un niño pasa un promedio de 12 horas semanales en la escuela. O sea, 480 horas en el año. Los que están en colegios privados y bien pagos tienen clase de lunes a viernes. Pero el que tiene su hijo en un colegio público, ¿cuántos días va a clase? 2, 3 días. Y a veces los sueltan temprano para que los vaya a buscar. Entonces, fíjense, de 1,000 horas a 480 horas en el año. Y un año tiene unas 8,760 horas. Si solo 480 horas se pasa en el colegio, usted tiene un niño en su casa por más de 8,000 horas. No las desperdicie. Aprovéchelas. Hay que identificar cuáles son las cualidades del éxito. Entre ellas tenemos el compromiso, el entusiasmo, la fe, la honradez, la afectuosidad, la perseverancia, incluso el sentido del humor,
el que sea digno de confianza, el que tenga una actitud mental positiva. Son cosas que debemos identificar para que nuestros niños sean exitosos. Debemos convencer a nuestros hijos de que ellos tienen el potencial para alcanzarlo. Yo recuerdo un jovencito que tuve en la iglesia Reconciliados con Dios. Y yo voy a decir su nombre, porque me hace sentir orgulloso más bien. Y cuando él salía de 5º año de bachillerato, no quiero menospreciar, pero él era muy inteligente y él quería ser militar. Yo lo reconvine. En aquel entonces uno tenía palancas, hoy no. Y le conseguí un cupo en el pedagógico. Se graduó de profesor de inglés. Como fue el primero de la promoción, el pedagógico lo absorbió. Sacó luego la maestría, el doctorado en educación. Luego estudió psicología y sacó una maestría en psicología. Luego estudió derecho, se graduó de abogado, sacó una maestría y un doctorado. Y ahora está estudiando no sé qué, no me acuerdo. Se llama Edison Adam. Emigró, pero allá en los Estados Unidos lo agarraron, lo validaron y lo tienen en una universidad de los Estados Unidos trabajando. Ok. Simplemente se animó a escoger un mejor camino porque tenía el potencial para darlo, para hacerlo. Y uno tiene que trabajar, pues precisamente en eso. Convencer a nuestros hijos que tienen potencial para alcanzarlo. Una vez hizo un estudio con 60 niños que fueron divididos en 3 grupos de trabajo, en grupos de 20 cada uno. Y a 5 días continuos se les sometió a exámenes de aritmética, a trabajos de aritmética. A uno de esos grupos se elogió, a otro grupo se criticó y otro grupo se ignoró. Los elogiados mejoraron notablemente, los criticados mejoraron algo, pero aquellos que ni se elogiaron ni criticaron no mejoraron nada. Nosotros tenemos que mostrarles a nuestros hijos cómo hacer valer su derecho a la vida. En los Estados Unidos, por ahí para los años de 1840, 50, se creó, se desarrolló lo que se llamó la fiebre del oro. Hubo un hombre, un minero, un hombre llamado James Marshall. Él encontró oro. Y debido a que él encontró oro, se desató aquella fiebre del oro. Pero luego en el año 1880, él fue encontrado muerto en una vieja mina abandonada, murió en la miseria porque nunca se tomó el tiempo para hacer valer sus derechos. Nuestros hijos tienen deberes, pero tienen derechos. Y tenemos que animarlos a que los defiendan y que alcancen lo mejor de la vida. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. En quinto lugar, un niño optimista necesita padres que enseñen con el ejemplo. Tito 2:7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Necesitamos padres que valoren el trabajo, que den lo mejor de sí, que dediquen tiempo a ello, para que ellos valoren también el trabajo. Padres que no contradigan sus palabras con los hechos.
sino que sean reconocidos como personas íntegras, coherentes, que lo que dicen es porque lo hacen, porque lo viven, que no hay una contradicción en hecho. Mateo 23:4 habla de los fariseos, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Hazlo tú, pero no yo. Ejemplo. Necesitamos padres que enseñen el amor a Dios y a las cosas de Dios. Padres que lo vivan, que los niños lo vean, que los hijos entiendan que esa persona en realidad ama a Dios, que ese padre, que esa madre son personas que aman a Dios. Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Pero ¿qué es lo que predomina en nuestra conversación en el hogar? El costo de la vida, la mala situación, la política, el gobierno. ¿Qué predomina en el hogar, con nuestros hijos, en nuestra familia? La palabra de Dios debe tener un lugar de importancia en el diario vivir en nuestros hogares. Necesitamos padres que enseñen el valor de la familia, familia unida, familia que vale la pena, familia que supera los obstáculos, familia que lucha, que se esfuerza, que siempre está unida. Necesitamos padres que enseñen el valor de la amistad y de la lealtad. Esta semana contacté a la primera mujer que yo bauticé en esta iglesia hace 40 y pico de años atrás. Al primer hombre que bauticé, todavía mantengo contacto todos los días. Nos contactamos. Es mi amigo. Pero con ella había perdido la pista y la contacté. Son amistades, amistades de años, amistades de tiempo. Cuando yo voy a campamentos de pastores, se me olvidan los años. Me encuentro con los que estudiaron conmigo en el seminario y digo como la canción, volvamos a ser los locos de siempre. No sé si eso le pasa a usted, pero a mí me pasa. Me siento todavía con mi melena, con el copete, cosa que ya no tengo. Pero hay que cultivar el valor de la amistad y la lealtad. Mi papá pasó 2 años y medio en cama y yo todavía recuerdo sus amigos. Pedro Sánchez, Argimiro Bracamontes, otro doctor que era de los que trabajan en la morgue, de apellido García. Los amigos de mi mamá viajaban desde San Cristóbal, desde Guadualito. Y cuando llegaban a mi casa los amigos de mis padres, eso era una fiesta. ¿Qué amigos nos quedan a nosotros de tanto tiempo? ¿Qué amigos estamos cultivando? ¿Están viendo nuestros hijos nuestras amistades? Qué bendición es tener amigos, amigos de verdad. Necesitamos que nuestros hijos aprendan el valor de la honestidad. ¿Qué hace usted si su hijo se aparece en la casa o su hija con un carrito o con una muñeca que usted no compró? ¿Se hace loco o va a averiguar? Hay que enseñar la honestidad. Hay cosas que no son de él,
que no se pueden agarrar, que hay que respetar el derecho del otro, la propiedad del otro, porque si no nos convertimos como cualquier animal que quiere quitarle las propiedades al que tenga para hacer con ella lo que le pueda dar la gana. Y así hay gente, así hay gente. Para concluir, hoy les presenté a ustedes 5 aspectos que nosotros debemos demostrarles a nuestros hijos, siendo padres nosotros, para que desarrollen actitudes optimistas. Primero, que tengamos una visión positiva de las cosas. Segundo, que seamos previsivos, veamos los problemas con anticipación, para corregir, para guiar, para instruir. Que seamos disciplinados. La disciplina comienza con leer la Biblia. Que tus hijos te vean que lees la Biblia. Que tus hijos te vean que oras. Cosas sencillas como esa. Necesitamos padres que estén enfocados en el verdadero éxito. Y el verdadero éxito es lo espiritual, lo eterno. Y necesitamos padres que sean ejemplares, que modelen para sus hijos la conducta que ellos quieren imitar. Como dice la canción, yo quiero ser como tú, porque quieres ser como Dios. Ahora, ¿qué estamos enseñándole a nuestros hijos o a nuestros nietos? ¿Los estamos enseñando a ser optimistas o a ser pesimistas? Eso depende de ti. Nadie lo va a hacer por ti. Vivimos en un mundo negativo. No se puede nada. ¿Para qué hacer? ¿Para qué seguir? ¿Hasta para qué vivir? Se pregunta la gente. Pero nosotros podemos cambiar las cosas. Incluso podemos, con la influencia positiva en nuestros hijos, podemos influenciar más allá de nuestros hijos, a otros, para que desaten su potencial, para que sean las personas que Dios quiere que sean. Qué triste será que nosotros podamos decir, he ganado, he obtenido, he logrado, he sido, pero tu familia se fue por la cañería, no sirvió, no valió, no hiciste nada. Nosotros podemos tomar decisiones hoy. Bien seas padre, madre, abuelo, abuela, o tío o tía preferida, para influir en esos niños de una manera positiva, para que sean optimistas, ganadores y exitosos en este mundo que es contrario, que es negativo. Pero ¿quién puede tomar la decisión por ti? Nadie. Va a depender solamente de ti. Y quisieras tú comprometerte con el Señor a mostrar cambios para mañana, para mejorar, para cambiar. Porque los cambios que nosotros tengamos van a influir en otros para un mañana mejor, para un mundo mejor.